y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Nuestro Dios, tu Dios, es bueno y su misericordia es para siempre, su verdad es por todas las generaciones. Su palabra es viva y eficaz. Esa palabra va a ser expuesta a continuación para bendecir tu vida. Creemos que Dios es un Dios de propósito y Él ha permitido que tú estés en comunicación con nosotros para bendecir tu vida a través de la palabra. Te deseamos lo mejor. Oramos al Dios generoso y fiel que guarda verdad para siempre, que Él te ilumine y bendiga tu vida y la vida de tu casa. Venga el reino de Dios con toda manifestación sobre ti. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica de estudio en este día, Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que el Señor nos bendiga hoy a través de la palabra. Estoy compartiendo con ustedes esta serie de mensajes acerca de la vida del reino. Y es maravilloso cuando Dios nos revela los principios que rigen su vida y la vida de su reino. La Biblia es un libro entendido para nosotros. Cada vez que me pongo a estudiar en estos temas, busco una concordancia y veo, por ejemplo, hoy vamos a estudiar de la justicia en el reino de Dios. Y comencé a mirar todo lo que la Biblia revela de la justicia y digo, Dios mío, es como si fuera un solo versículo. Pero es cuando usted entiende la revelación de la vida del reino de Dios. En el Nuevo Testamento relaciona mucho la vida del reino de Dios con la justicia de Dios. Por ejemplo, hay 3 pasajes que son muy conocidos. El primero es Mateo 6, 33. Pueden ir proyectando acá los hermanos para que ustedes vean, para ahorrar tiempo. Dice, dijo Jesús, más buscad el reino de Dios. ¿Y qué cosa? Y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Mira aquí la relación íntima entre el reino de Dios y la justicia de Dios. Vimos cómo nosotros tenemos una relación íntima con la voluntad de Dios. Es como el fondo y la forma que no se puede separar. Fuimos santificados por la voluntad de Dios desde antes de los tiempos de los siglos. Fuimos concebidos por su voluntad, engendrados por su voluntad, nacimos por su voluntad, estamos creciendo por su voluntad, fuimos redimidos por su voluntad. Amén. Hemos nacido de nuevo por su voluntad, fuimos redimidos también por su voluntad y todo es por su voluntad. La vez pasada estudiamos cómo somos santificados por la voluntad y que todo solamente la voluntad de Dios santifica y que todo lo que es hecho en la voluntad de Dios santifica y llega a ser primicia para santificar todo lo que sigue. Estudiamos. Ahora vamos a ver algo acerca de la justicia del Señor. Jesús nos mandó a buscar el reino de Dios y su justicia. Otro versículo
que se encuentra en Mateo 5:20. Dice Jesús: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Si vuestra justicia, atención, no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Aquí habla de una justicia mayor, que esa es la justicia que nos hace idóneos para poder entrar en el reino de Dios. Otro versículo muy conocido es Romanos 14:17. Porque el reino de Dios, dice, no es comida ni es bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren estos 3 pasajes que seleccioné para que vean la relación entre la justicia y el reino de Dios. Entonces nosotros vamos a ir a estudiar, vamos a correr o a caminar por todo el Antiguo Testamento. He seleccionado una serie de versículos para que veamos la revelación de la justicia del Señor. Y vamos a concluir después con una enseñanza muy poderosa que nos va a ayudar a conocer a Dios. Hay un pasaje que hemos leído varias veces, pero que como revela mucho, lo vamos a leer también hoy. Es Deuteronomio 32, del 4 y 5. Deuteronomio 32, 4 y 5. Yo lo tengo aquí escrito y lo voy a leer. Si lo proyectan, ustedes también lo leen conmigo. Dice Moisés: Él es la roca, hablando de Dios, cuya obra es perfecta. Oigan bien, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Todos sus caminos son rectitud. O sea, son justos, son verdaderos, son santos. Dios de verdad, y ninguna iniquidad hay en Él. Si no hay ninguna iniquidad, significa que Él es todo equidad, o sea, justicia. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, o sea, de su pueblo, pero no de Él. Noten ustedes que su obra es perfecta, sus caminos son rectitud, Él es un Dios de verdad, no hay iniquidad en Él, Él es justo y recto, y la corrupción no es suya. Hay una sola palabra para decir todo esto, y es que Dios es un Dios de justicia. Ya van a ver a medida que vayamos estudiando que la palabra justicia es una palabra que abarca, es muy amplia, que define todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios. Van a ver que esa palabra abarca todo lo que es Dios, la persona de Dios. Muy bien. En el Salmo 11:7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Atención, porque Jehová es justo, y porque es justo, ama la justicia. Entonces, Dios ama la justicia porque Dios es justo. Él es la esencia misma de la justicia del universo. Justicia no es un concepto de diccionario. Justicia es una persona. Jehová Siqueno. Él es nuestra justicia. Él es la justicia del universo. Amén. Esa palabra tiene una implicación moral que tiene que ver con la conducta, y otro desde el punto de vista de un juicio, o sea, forense, como decimos en nuestro lenguaje, según se usa en la Biblia. En el Salmo 45, los versículos 5, 6 y 7, es un salmo mesiánico, se refiere a Jesús, y las palabras de este salmo son citadas en Hebreos capítulo 1. Pueden comenzar con el 4 si quieren. Si cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Está hablando de Jesús, que es lo mismo del Padre. Cabalgar, cuando usted cabalga, usted, por ejemplo, cabalga un caballo y usted se dirige. Usted no se monta en un caballo para quedarse ahí, sino que usted recorre un camino. La Biblia habla de cabalgar, dice que Dios cabalga sobre los cielos, cabalga sobre las nubes.
cabalga sobre los querubines. Cabalgar es que todo le obedece. Las nubes le obedecen y las nubes pueden guiar a Dios donde Dios quiere ir. Así se mueve Dios. No sé si comunico la idea. Y dice su trono, porque seleccioné las palabras que tienen que ver con esto. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Qué es el cetro? Es el báculo o la vara de su poder. Representa como la corona, el trono y el cetro. Representan todo lo que es real, todo lo que es del rey. Amén. Y aquí dice que él cabalga sobre la verdad, sobre la humildad y la justicia. Y su trono es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro ¿de qué? De su reino. Miren aquí la relación de justicia con el reino. Está íntimamente relacionada la justicia con el reino. Dice, has amado la justicia, le habla Dios a su hijo, y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este pasaje es citado en Hebreos capítulo 1. Habla de Jesús. Su trono su cetro es un cetro de justicia. Amén. Y él cabalga sobre la justicia también. Noten aquí que la justicia está relacionada con la verdad y con la humildad. Van a ver en otros pasajes que la justicia está relacionada con todo lo que es de Dios. Porque representa, es la palabra posiblemente con relación a Dios que lo abarca todo. Aún la santidad es parte de la justicia. La verdad es parte de la justicia. La misericordia es parte de la justicia. Todo lo que es el fruto del Espíritu de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, tiene que ver con la justicia, con la conducta de Dios. Amén. Muy bien. En el Salmo 48:10 dice, Salmo 48:10, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor. Quiere decir que la adoración a Dios debe ser proporcionalmente a lo que Dios es. Conforme a lo que es tu nombre, así es tu loor o lo que tú mereces, la adoración y la alabanza. Dice, hasta los fines de la tierra. Escuchen, de justicia está llena tu diestra. ¿De qué? Dígalo conmigo. De justicia está llena tu diestra. La Biblia dice que en tu diestra está el poder. En su diestra está lo sublime. En su diestra está el Hijo. Pero la diestra de Dios representa no solamente a Jesús. Así, representa mucho, representa todo lo que es Dios. Porque en la derecha tiene su cetro, su gobierno. Y ahí, como dice ahí, está la justicia. A su diestra. Porque Dios es derecho. Por eso el lugar más importante es su diestra. Porque ahí está su Hijo. Amén. Muy bien. Sigan ustedes viendo algo acá. La justicia, él cabalga sobre la justicia. Su trono es un trono de justicia. Su cetro es un cetro de justicia. Escuchen ahora el Salmo 56. Dice, los cielos declararán tu justicia porque Dios es el juez. ¿Quién es Dios? Muy bien, los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Él es el rey de justicia. Él es el juez de justicia. Cuando nosotros pensamos en justicia, pensamos en un tribunal. Pensamos en un juez que declara culpable al culpable e inocente al inocente. Si hace eso, decimos que el juez es justo. Juzgó de acuerdo a la verdad y juzgó de acuerdo a la ley. Eso es desde el punto de vista de lo forense, de lo que tiene que ver con un tribunal. Pero en el caso de Dios es más, porque
Dios hace justicia porque Dios es justo. Los hombres, para hacer justicia, tienen que hacer un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Porque están dañados. Están dañados. El sistema está corrompido. Ellos también están corrompidos. Y aún quisieran hacer justicia, no conocen el corazón. Y puede ser que el abogado con sus alegatos y sus mentiras pueda seducir al rey y llevarlo a un veredicto equivocado. Pero no pasa así con Dios. Dios conoce todas las cosas. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él conoce las intenciones del corazón. Nada escapa de su conocimiento. Así que Él puede hacer justicia. Primeramente porque Él es justo. Y segundo, porque se rige por la justicia. Y Él se complace también. Él ama la justicia, en hacer justicia. Amén. Pero Dios no solamente es juez cuando se sienta a juzgar. Dios vive la justicia. Dios piensa de acuerdo a la justicia. Actúa de acuerdo a la justicia. Ama la justicia. Y todos sus pensamientos e intenciones y planes y su voluntad, todo es justicia. ¿Por qué los cielos declaran su justicia? Porque Él mora en los cielos, cabalga sobre los cielos, y los cielos están llenos de su gloria. Los cielos allá arriba, donde está lo perfecto, lo conocen y saben que Él es un Dios justo y que ama la justicia. En el Salmo 89, 14, añade un poco más a la revelación. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Oigan bien, el fundamento de su trono, la base, donde se sostiene su reino, es justicia. Ya leímos que su cetro es de justicia. Ahora dice aquí que el cimiento de su trono en sí, en esencia, su reino se fundamenta en la justicia. ¿Entiende eso? Se fundamenta en la justicia. Eso significa que Dios no hace nada divorciado de la justicia. Porque Él en sí es la justicia. Esa es la esencia misma de la justicia. Por consiguiente, Él estableció que donde se sienta a juzgar y a regir su creación, tanto en lo visible como lo invisible, Él quiere que todo sea hecho de acuerdo a su voluntad, a sus pensamientos, a su persona. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Misericordia y verdad. Verán que tienen una relación. Dios es un Dios de verdad porque es un Dios de justicia. Dios es un Dios de verdad porque es un Dios de justicia. Dios es un Dios de misericordia. Amén. Porque cuando Dios manifiesta misericordia, está manifestando justicia, porque está manifestando el deseo de su corazón. Y el justo es Dios. Acuérdense que justicia no es un concepto. Si usted toma un diccionario, toma un libro de leyes, posiblemente te defina la justicia como lo que merece cada uno. Darle a cada cual lo que se merece. Eso es justicia de acuerdo al concepto humano. Pero en el cielo no es eso. Ya van a ver lo que es justicia en el cielo. Muy bien. En el Salmo 96, 13 dice: delante de Jehová que vino, o sea, Dios vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Hay una relación entre verdad y justicia. La justicia juzga con verdad. La justicia juzga con misericordia.
Yo creo que en el culto de la tarde les hablé de lo que es la balanza de la justicia. ¿Han visto ustedes una balanza que tiene dos lados? Un lado es la justicia, es la verdad, y el otro lado es la misericordia. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Qué fue lo que se manifestó en Cristo? La justicia de Dios. ¿Y de qué manera Dios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado? ¿Cómo lo corrigió Dios? Con misericordia y con verdad. Cristo vivió la verdad, hizo justicia para que se manifestase la misericordia de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. La verdad diagnostica, la misericordia sana. La verdad diagnostica, dice lo que es la condición del paciente. La misericordia es el bálsamo, es la medicina. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Esas son hermanas gemelas en el Antiguo Testamento. Escuchen, donde quiera que habla de verdad, habla de misericordia. Siempre van juntas porque es la balanza de Dios. Justicia es verdad más misericordia en el reino de Dios. Amén. La justicia de Dios no se limita a la verdad solamente. Dios es misericordioso. Y con misericordia y verdad se hace justicia. Esa es la balanza del reino. Por eso Dios juzga con justicia y también con verdad. Y te juzga también con misericordia. Muy bien, ahí dice, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Esa palabra verdad esa es la palabra hebrea, emuná, que significa fidelidad. Con fidelidad significa fe. La palabra fe en el Antiguo Testamento es también esa palabra, emuná, significa firmeza, honradez, lealtad. Significa también reinar, lo que es veraz, lo que es verdadero. Esa es la palabra. Emuná significa fidelidad. Dios juzga con fidelidad, con honradez, con lealtad. Lealtad a la justicia y es lealtad a su propia persona. Amén. Todo lo que Dios hace, lo hace en Él, por Él y para Él. Dígalo conmigo. En Él, por Él y para Él. Así obra Dios, así piensa Dios, así actúa Dios. En Él, por Él y para Él. Porque Él entiende que Él es la razón, la causa, el meollo, la esencia, la sustancia de todas las cosas. Porque Él es el eterno, el principio, el que originó todo y el que sustenta todo. Es Dios y Él sabe quién es Él. Cuando Él se ama a sí mismo, está amando a todas sus criaturas. Porque todo lo hizo creado de Él mismo, como hemos enseñado muchas veces. Muy bien. En Isaías 11:5. Del 1 al 5 habla, pero voy a leer el 5 solamente. Y será la justicia, hablando de Jesús, cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahí está otra vez la palabra fidelidad, que es lo mismo que verdad. A veces se traduce fidelidad y a veces se traduce verdad, dependiendo del contexto. Pero esa es la misma palabra que leímos hace un rato, que es juzgar a los pueblos con su verdad, con su fidelidad. Emuná. Aquí es la misma palabra. Y será la justicia, hablando del reino mesiánico de Cristo, el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Si ustedes ven acá, mis hermanos, atención acá, que voy a aplicar la palabra. ¿Saben lo que es un cinto? Esto es un cinto. La Biblia dice que nos ciñamos, cíñete, dice la palabra. Para los judíos ceñirse, como las ropas de los judíos eran una túnica larga, ceñirse es subirse el vestido y apretarse aquí para poder moverse.
ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Viene de la idea de que los judíos no tenían pantalones como nosotros. Eran como decir las faldas de las mujeres y eran largas. Entonces para correr era un problema. Tenían que entonces agarrarse acá y ceñirse para poder tener movilidad. Eso es ceñirse. Esa es la idea de ceñirse. Yo uso una sola cintura. Así que Dios debe tener una sola. Dios tiene un solo cinto, ¿no es así? ¿Y por qué aquí habla de dos? Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, aquí habla de la justicia y la verdad como la correa o el cinto de Dios. Lo que pasa es que es la misma cosa. Es la misma cosa. Aquí usted puede ver lo que estoy diciendo. Y será la justicia el cinto de sus lomos, esto. Y la fidelidad, que es la misma verdad, emuná, es ceñidor de su cintura. Lo mismo, porque es lo mismo. Dios se ciñe de justicia y se ciñe de verdad. Porque la verdad, la verdad es una manifestación de la justicia. Dios juzga a través de la verdad. Y el veredicto es justicia. Así como un juez investiga a ver cuál es la verdad. Y después que sabe la verdad, da su veredicto de acuerdo a la justicia. Así que la verdad es un instrumento de la justicia. La justicia es más abarcante que la verdad en el caso de Dios. Pero es parte de la verdad. Yo puedo seguir leyendo textos acerca del reino mesiánico de Jesús, pero quiero resumir porque quiero llegar a algo. Muy bien. Miremos la relación de la justicia con la ley, la palabra de Dios y su voluntad. Lo primero que tratamos fue la relación de la justicia con el reino de Dios, o sea, con la vida del reino. Ahora vamos a ver la relación de la justicia con la ley, la palabra de Dios y su voluntad, para que vean ahora cómo se amplía en la revelación el concepto justicia en la Biblia, para que podamos entender la justicia en el Nuevo Testamento y en nuestras vidas con relación a la vida del reino. En Génesis 18:19, atención, porque yo sé, hablando de Abraham, que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, atención, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dame tu atención aquí. Porque a veces leemos los textos, le pasamos por encima y no vemos lo que dice, hasta que Dios no nos fija los ojos en la revelación. Muy bien, yo les he dicho que la palabra camino, la palabra hebrea derek, que viene de la palabra darak, que significa camino, pero camino pisado o ya caminado, significa curso de la vida o modo de acción. Significa carrera, conducta, costumbre, marcha, manera de proceder. Muy bien. Vereda, senda. En resumen, es el camino en la Biblia cuando se refiere a Dios es su conducta, su manera de proceder. Aquí dice, yo sé que Abraham mandará a sus hijos después de sí, o sea de él, que guarden el camino de Jehová. ¿Cuál es el camino de Jehová? Dice, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quiere decir, la justicia y el juicio es parte del camino de Dios. Amén. Nadie puede andar en el camino de Dios si no vive en justicia. Cuando yo digo vive en justicia, tú estás pensando,
Tratar bien al que se porta bien y tratar mal al que se porta mal. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de carácter de Dios. Más allá que lo que es un juicio. En el sentido forense. De juzgar a una persona. En el caso de Dios, no se limita el concepto a juzgar, a determinar quién es inocente y quién es culpable. Tiene que ver con su manera de ser, con su carácter. Entonces, aquí relaciona camino de Jehová con justicia y juicio de Dios. Amén. La Biblia habla del camino de santidad, habla del camino de justicia. El camino de Dios es un camino de misericordia. Todo eso es justicia. Todo eso es la manera de Dios pensar y ser y actuar. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, justicia es andar en los caminos de Dios. ¿Qué es justicia? Según ese texto es andar en los caminos de Dios. Porque los caminos de Dios todos son justos, dice la Biblia. Dice la Biblia, todas las sendas de Jehová son misericordia de verdad. Todas las sendas de Jehová, todos los caminos de Jehová son justos. ¿Me estoy comunicando? No piense solamente en un tribunal y en un veredicto cuando piensa en justicia. No piense simplemente en darle a cada cual lo que se merece. Piensen en carácter, en naturaleza, en esencia, en manera de ser, en manera de pensar. Levítico 19:15. Levítico 19:15. Dice, no harás injusticia en el juicio. Está hablando Dios a Israel. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Aquí está hablando de concepto de justicia que conocemos que también se aplica, pero no se limita a ese concepto. No harás injusticia en el juicio. Fíjense, ni favoreciendo al pobre, que muchas veces nos inclinamos al pobre porque lo vemos débil, indefenso, vulnerable. Pero cuando usted se va a favor del pobre, perjudicando al rico, es una injusticia delante de Dios. Fíjense, Dios no es sentimental. Ay, pobrecito, ¿cómo le voy a quitar el caballo a ese pobre hombre? Por si pertenece al rico, dáselo. Que se vaya el pobre sin nada, porque eso es justicia. Muy bien. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces yo defino aquí, según este texto, justicia es juzgar y actuar de acuerdo a la rectitud de Dios. ¿Qué es justicia? Actuar de acuerdo a la rectitud de Dios. Amén. Ahora viene un texto que es vital. Y aquí entro ya en lo revelado acá. Sí. Deuteronomio 6:25. Ese texto es de oro. Dios me lo dio hace como 40 años atrás. Yo lo presto, pero no lo regalo. No cobro nada por ese texto. Por ese texto es muy revelador para entender el reino de Dios, para entender la justificación por la fe. Muy bien, dice Dios a través de Moisés en Deuteronomio 26:25. Dice, tendremos justicia. Atención. Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Atención, otra vez. Tendremos justicia. Cuando los hombres tienen justicia de acuerdo a la ley en el Antiguo Testamento, cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. ¿Por qué tendremos justicia? Cuando guardamos los mandamientos y las leyes de Dios, porque los mandamientos y las leyes de Dios son justos o justas. Y si nosotros vivimos en conformidad a los mandamientos de Dios, a los juicios de Dios, a los preceptos de Dios, a todo lo que es la palabra de Dios,
Obedeciendo hacemos justicia. Diga, obedeciendo hacemos justicia. Eso significa que justicia es igual a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué justicia? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es justicia otra vez? Hacer la voluntad de Dios. Eso es justicia. Hacer la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuánto hemos hablado de la voluntad de Dios? Por ella fuimos concebidos, engendrados, nacidos, redimidos. Ella es la que nos santifica. Y estamos estudiando, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y la Biblia dice que el que no hace justicia no puede, el que no tiene una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, no puede entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es un reino de justicia. Y solamente los que son justos entran al reino de Dios. Tú y yo no lo somos, pero en Cristo sí lo somos. Por eso podemos entrar en el reino de Dios. Amén. Tengo aquí mis notas. Este pasaje define la justicia como la ley, mandamiento, la palabra del Señor. Esto es su santa voluntad. Aquí está la justicia relacionada con la palabra, los mandamientos, las leyes. Cuando lo obedecemos, ustedes verán, no me voy a adelantar. Este pasaje define la justicia como la ley, mandamiento, la palabra del Señor. Esto es su santa voluntad. Entonces justicia es obediencia a la voluntad de Dios. Los judíos cuando prestaban no podían cobrar intereses a sus hermanos. Ahí en este pasaje de Deuteronomio 24, 10 al 13 dice que si tú le prestaste a tu hermano algo, no les tome su túnica, porque él la necesita. Porque cuando alguien prestaba algo, como no podía cobrar interés, entonces lo que hacía era que pedía una garantía. Dame algo como garantía. Yo te doy mi vestido como garantía de que yo te voy a pagar. Dice Dios, devuélveselo, porque él necesita el vestido. Porque ella, no es como ahora que usted tiene un armario lleno de ropa. No, a veces tiene una sola túnica. Entonces dice Dios al pobre, devuélvele la túnica o el molino o lo que sea que te dio como garantía. Y dice que si tú lo haces, te será justicia, será como justicia delante de Jehová tu Dios. En otras palabras, cuando actuamos ahí con misericordia, porque en realidad es misericordia. Si yo te presto algo a ti y no te cobro interés, y tú me das un vestido, un traje como garantía, y tú no me has pagado, si yo tomo el traje para atrás, en un sentido estoy haciendo correcto, porque esa era la garantía. Pero dice Dios, si tú manifiestas misericordia y tú le devuelves el vestido al hermano, además de no cobrar el interés, eso se te va a contar como justicia. Él no te puede pagar, no ha tenido oportunidad de pagarte. Tú tienes un vestido como garantía, devuélveselo para que él se vista. No lo prives de lo imprescindible. Porque tu Dios es un Dios compasivo, misericordioso. Ahí justicia es misericordia. Justicia, miren que justicia es verdad, justicia es misericordia. Justicia es la palabra de Dios, justicia es la ley de Dios, justicia es la voluntad de Dios. Me estoy comunicando, es muy importante que entiendan el concepto de justicia en el reino de Dios. Entonces, yo tengo aquí justicia, es vivir y actuar en armonía con el sentir del corazón de Dios. Oigan bien, justicia es vivir o actuar en armonía con el sentir del corazón de Dios. Proceder con rectitud y compasión. Esto es también vivir en conformidad a su voluntad. Amén. Ahora, elegí el Salmo 119 porque ahí me dice todo lo que quiero decir, para que vean algo acerca de la relación que hay entre la justicia de Dios y la palabra de Dios. Por ejemplo, dice aquí
en el Salmo 119, 123. Mis ojos, escuchen, mis ojos desfallecerán por tu salvación. Está hablando del anhelo, la pasión que sentía, el aprecio por lo que es la palabra de Dios. Mis ojos desfallecerán por tu salvación y por la palabra de tu justicia. ¿Cuántos saben que la justicia es una palabra? La palabra de Dios. La palabra de Dios es justicia. Diga, la palabra de Dios es justicia. Y es salvación. Salmo 119, 142. Escuchen. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley es la verdad. ¿Qué es la ley? La verdad. Salmo 119, 144. Dice, justicia eterna son tus testimonios. ¿Y qué son los testimonios? La palabra de Dios. Dame entendimiento y viviré. Justicia eterna son tus testimonios. Justicia eterna es la ley de la verdad, según leímos el versículo anterior. Ahora Salmo 119, 160. Escuchen ahora este texto muy hermoso. Ahora 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio. ¿De qué? De tu justicia. Ahí está el texto. La suma es todo. Todo, todo. A la justicia se le suma la verdad, la misericordia, la compasión. Amén. Todo se le suma. La suma de tu palabra es verdad. Todo lo que es la palabra es verdad. Y todo lo que es la palabra es justicia. Y es eterna. Porque Dios es eterno. Por eso la justicia de Dios es eterna y la verdad es eterna, porque Dios es eterno. Y la vida que hemos recibido en Cristo, que es una vida de justicia, es vida eterna, porque procede del eterno. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Todo juicio de tu justicia es verdad. Amén. 172, Salmo 119, 172. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos, ¿qué cosa? Son justicia. Todos tus mandamientos son ¿qué? Fíjense que aquí habla de la ley como justicia, habla de los testimonios como justicia, habla de todo juicio como justicia, y habla de todos los dichos y todos los mandamientos como justicia. Quiere decir, miren, quiero que me proyecten allá. Este no lo voy a buscar. Salmo 19, 7 al 11. A ver, Salmo 19, no 119, 19, 7 al 11. Para que vean algo acá. 7 al 11. Dice, la ley de Jehová, atención, es que perfecta, que convierte el alma. Por eso convierte el alma, porque es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al pequeño. Noten, aquí habla de ley, habla del testimonio, está hablando de la palabra. Sigue el próximo versículo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahí está hablando de la ley. Ahora está hablando de los preceptos, de los juicios, de los mandamientos, de los testimonios. Todo es la suma de la palabra de Dios. Amén. Siga con el otro texto. El temor de Jehová es limpio. Diga, el temor de Jehová también es justicia, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos. Todos justos. Entonces, la suma de la palabra es la ley, los testimonios, los juicios, los preceptos y el temor de Jehová. Todo eso es la palabra de Dios. Y todo eso es justicia, según la palabra. Escuchen ahora. Hay un versículo que es de oro y vamos a proyectarlo allí. Isaías 5, 16. Vamos a poner el 15 y 16. Isaías 5, 15 y 16.
Escuchen, el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. ¿Saben que los altivos siempre están mirando hacia arriba? Dios se va a bajar los ojos, los va a humillar. Ahora miren el versículo que sigue. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y Dios santo, dice, y el Dios santo será santificado con justicia. ¿Será qué? ¿Cómo es santificado Dios? ¿Cómo es santificado Dios? ¿Recuerdan ustedes el tema que estudiamos la vez pasada, hablando de que la voluntad de Dios es la que santifica? ¿Recuerdan ustedes que fuimos santificados por la ofrenda de Jesús, por la obediencia de Jesús, por la obediencia de Jesús? ¿Qué es obediencia? Obediencia es justicia. Cuando Cristo nos santificó haciendo su voluntad, porque hacer la voluntad de justicia, no lo leímos que hacer la voluntad de justicia. Amén. Entonces, cuando Cristo hizo la voluntad, obedeció a Dios, hizo justicia, y eso es lo que nos santificó. Aquí dice, el Dios santo será santificado con justicia. Amén. Eso tiene dos connotaciones. Dios es santificado con justicia de dos maneras. Uno, Él es exaltado y glorificado por su justicia. Eso es lo que quiere ese contexto. Él es exaltado y glorificado por su justicia. Pero cuando sus hijos viven en justicia, santifican y glorifican su nombre. Dar un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Porque dice, porque viendo vuestras obras glorifican, que significa santifican el nombre de Dios. ¿Recuerdan un mensaje que prediqué acerca de lo que significa santificar el nombre de Dios? Que al final de cuentas es ponderarlo, reconocerlo, exaltarlo. Significa representarlo dignamente de acuerdo a lo que Él es. A lo que Él es. Cuando usted vive de acuerdo a cómo es Dios, usted está santificando su nombre. Y usted está haciendo justicia. Porque Dios es santificado cuando se hace justicia. Porque la justicia santifica a Dios, porque lo exalta. Y tu santidad también trae gloria a su alabanza. Nos estamos comunicando. Ahora entramos al Nuevo Testamento. Y tristemente voy a tener que terminar aquí sin querer, porque voy a tener que terminar aquí por causa del tiempo. Pero sigo en la tarde. Capítulo 3 de Mateo. Atención aquí. Mateo capítulo 3. Leamos el 13, del 13 al 15 para que entendamos. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dame tu atención aquí. Aquí el concepto justicia es muy ampliado por Jesús. En ninguna parte de la Escritura había un mandamiento que decía, Juan, bautiza a Jesús. O había un mandamiento en el Antiguo Testamento que decía, Juan, bautiza a Jesús. No dice así. ¿Por qué? Dice, deja, que así es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Saben lo que yo aprendo acá? Justicia es todo lo que es voluntad de Dios, aunque no esté escrito en la Biblia. Dale un aplauso, Señor. Ahí es mucho más amplio el concepto. Aquí Jesús aquí le puso la tapa al pomo, como decimos. Eso es climático acá. Porque esto no es un mandamiento escrito en la ley. Era algo que estaba en la mente de Dios desde antes de los tiempos de los siglos, porque era la voluntad de Dios. Diga, justicia es igual a la voluntad de Dios. Y eso es muy importante en el reino. Eso es muy importante en el reino. Justicia, justicia, justicia es igual. Justicia es igual ¿a qué? A la voluntad de Dios. Todo lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios es justicia. Si usted sale y se muda a la Florida porque allá le están ofreciendo un buen trabajo y todo va a ser muy lindo, un buen clima, todo muy lindo, y usted sale para allá y Dios no lo mandó, usted le pertenece a Dios y su vida también, y usted no se rige por los beneficios, por las oportunidades, ni por las presiones del ambiente, ya sea económica, de lo que sea.
Su vida está regida por la justicia de Dios. Si usted quiere vivir en el reino, usted todo lo consulta. Y hasta que no tiene una instrucción de Dios, no se mueve. No se mueve. Usted no se mueve. Escuchen. En la tarde voy a continuar, porque yo voy a dar este pensamiento a ustedes. Escuchen. Miren ahora en mis notas mi conclusión por esta parte para ustedes. Justicia es vivir conforme a todo lo que es, a todo lo que Dios es. Diga conmigo, justicia es vivir conforme a todo lo que Dios es, a todo lo que Dios dice y a todo lo que Dios hace. Otra vez, justicia es vivir conforme a todo lo que Dios es, a todo lo que Dios dice y a todo lo que Dios ¿qué? Hace. Esto es igual, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Justicia es vivir conforme a todo lo que Dios es, todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace. Eso es justicia. Y con justicia que se entra al cielo. Escuchen ahora estos pensamientos que lo puse aquí al principio, porque a veces hago así. Pongo el rema al principio, así que lo voy a poner al principio. Escuchen estos pensamientos. Ahora, para dejarle a ustedes el sabor en la boca. Escuchen este pensamiento, o estos pensamientos. El rey es santo. Es necesario ser santo para entrar en el reino del rey. Otra vez. El rey es santo. Es necesario ser santo para entrar en el reino del rey. Y tener comunión y relación con el rey. Porque el rey es santo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es. El rey es santo, es necesario ser santo para entrar en el reino del rey y tener comunión y relación con el rey. El rey es justo. Eso sí significa que él ama la justicia y él es justicia en sí mismo. El rey es justo, es necesario ser justo para entrar en el reino del rey. Como no podemos por nosotros mismos ser justos, Él nos justifica por medio del Hijo, que sí lo fue. Como no podemos ser santos por nosotros mismos, Él nos santifica por la obediencia y la vida santa del Hijo, que hizo justicia, obedeciendo a la voluntad perfecta del Padre. El reino de Dios y su justicia es lo mismo que el reino de Dios y su voluntad. Otra vez, el reino de Dios y su justicia es lo mismo que el reino de Dios y su voluntad. La justicia de Dios es igual a la voluntad de Dios. Estoy recapitulando. La ley de Dios, según la Escritura, es la misma palabra de Dios y por consiguiente la voluntad de Dios. Su justicia es justicia eterna y su ley es la verdad. Pero la justicia de Dios es más que la ley escrita. Es todo lo que es su voluntad. Lo que está escrito y lo que no está escrito, pero que es voluntad de Dios. Adorar es justicia. Si usted adora conforme al corazón de Dios. Servir es justicia. Si usted sirve de acuerdo a la voluntad de Dios y al sentir de Dios. Predicar puede ser justicia porque usted está obedeciendo a Dios. Él dijo, id y predicad el evangelio. Si usted predica con el espíritu correcto. Administrar puede ser justicia. Si usted administra de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al don que usted recibió de Dios. Esa es la justicia del reino. ¿Pueden entender ahora la vida del reino de acuerdo a la justicia? Vamos, los que vengan esta tarde van a ver
un contraste en el sermón de la montaña. ¿Por qué tiene que ser superior la justicia del reino a la justicia religiosa, de ritos, ceremonias, apariencia y todas esas cosas? Y entramos entonces en el mundo de lo genuino, que es el mundo del Espíritu. Dale un aplauso al Señor. Amén. Me detengo esta tarde. Escuchen el mensaje. Si no pueden esta tarde, escúchenlo en el internet porque no puedo terminar una continuación. Pero usted entendió el concepto de justicia. Grábeselo. Esto es como aprender a leer y a escribir para entender la Biblia. Esto que estoy hablando es como aprender a leer y a escribir. Es como aprender a restar, a multiplicar y a dividir. Que si usted no sabe eso, no puede estudiar ni álgebra, ni trigonometría, ni cálculos, ni nada. Es lo básico eso. Esto es entender al reino de Dios. Amén. Vamos a orar a Dios. Cierra sus ojos y abra su corazón. En el nombre bendito de Jesús, yo oro al Señor que esta palabra sea vida en ti, mi hermano. Que Dios te haga entender lo que es la justicia del reino de Dios, para que tú vivas en la justicia. Que tú vivas en la esencia de Dios justo, en la conducta de Dios justo y en la palabra de Dios justo, para que tú puedas vivir y entrar en el reino de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.